¿Qué tan poderosa es Sailor Moon? Quería hablar sobre este personaje, una de las mejores heroínas, no solamente de los cómics, sino también de la ficción en general, de la ficción mundial. Porque la realidad es que la mayoría de las heroínas del cómic norteamericano dejan mucho que desear. Son personajes bastante miserables y mediocres. Personajes como Wonder Woman, que no es más que una encarnación de los antiguos golems, un ser revivido por medio de la magia negra, al cual se lo crea con arcilla, como una especie de burla a Dios por supuestamente no ser el único capaz de crear vida. O personajes como la Viuda Negra y demás personajes que fueron diseñados o fueron creados como homenaje para ciertos miembros de la élite. Muchos personajes femeninos del cómic americano, muchos fueron basados en el típico estereotipo de personaje sexual de la famosa dominatrix, ese tipo de mujer que usa un traje de cuero tallado en el cuerpo y un látigo. Encontramos muchos personajes similares a eso, como Wonder Woman o Gatúbela, por ejemplo. Tanto en los cómics de Marvel y DC vemos que las heroínas son promiscuas, porque aparte de tener una enorme cantidad de parodias porno, en los cómics oficiales tienen relaciones prácticamente con todos los héroes, siendo personajes, la verdad, que dejan mucho que desear. No representa ningún tipo de valor o de mérito moral que valga la pena ser seguido. Son personajes más que nada comerciales. Son personajes más que nada creados para vender muñecos. Por eso las heroínas de otras ficciones del mundo son mejores en todos aspectos y en todo sentido. Quería hablar sobre el verdadero nivel de poder que tiene Sailor Moon del manga japonés creado por Naoko Takeuchi. Los personajes de Sailor Moon son personajes que poseen el poder de cada uno de los cuerpos celestes que existen en el universo. Sailor Mars, el poder de Marte, el poder de los volcanes y el magma que existen en este planeta. Sailor Mercury, el poder de Mercurio. Sailor Júpiter, el poder del planeta Júpiter en su totalidad. Sailor Venus, lo mismo. Sailor Saturno, una de las más poderosas porque es la Sailor de la destrucción. Sailor Uranus, Sailor Neptune o Sailor Plutón. Cada una de ellas posee el poder de su planeta, el planeta al que corresponden y al que representan. El estado base de Sailor Moon, como su nombre lo dice, es Sailor Luna. Al principio de la serie, sus poderes basados en magia solo representarían el poder de la luna, pero a medida que va avanzando la serie va evolucionando y adquiriendo nuevas habilidades, adquiriendo nuevos escalafones de poder, al heredar el cristal de plata, al heredar el cristal de oro y al heredar los poderes de su madre, la cual sería la diosa de la luna en esta versión. Ellas se enfrentan a un enemigo llamado Sailor Galaxia, la cual tiene el poder de una galaxia completa, 250.000 millones de soles, porque posee el poder no solamente de los soles que forman parte de una galaxia, sino de todo lo demás, incluyendo los agujeros negros, incluyendo los cuásar, incluyendo las explosiones de rayos gamma, todo lo que forma parte de una galaxia. La fase final de Sailor Moon se pudo ver más que nada en el manga, porque existen diferencias del manga al anime, diferencias que son bastante notorias. La historia del manga lo explica y lo detalla de la siguiente manera. Sailor Moon al final alcanza su fase final, que es Sailor Cosmo o Sailor Universo, la cual tendría el poder de todo el universo. Hay que decir que el universo es probable que sea infinito e ilimitado, solo que la imaginación del hombre es incapaz de entenderlo. Cuando hablamos de los límites del universo, estamos hablando de los límites que el hombre le ha dado. Es una manera de definir el universo conocido, pero puede que el universo sea totalmente ilimitado. Sailor Cosmo no solamente tendría el poder de todas las miles y miles de millones de soles y estrellas que existen en el universo, sino también los agujeros negros, la radiación, los cuásar e incluso esta fuerza llamada Gran Atractor y todo tipo de poder y de fuentes de energía similares que entren dentro de lo que es el universo.
Ella, al adquirir este poder, logra derrotar a Sailor Galaxia, pero en la batalla no solamente muere Sailor Galaxia, sino que mueren muchos seres de diferentes planetas, de diferentes mundos habitados. ¿Por qué? Porque Sailor Galaxia era un ser benévolo, pero había quedado poseída por un ente maligno, una especie de dios de la destrucción, similar al personaje de Dragon Ball Bills. Que aclaremos que Bills no es un personaje maligno porque él está basado en Anubis, el dios de la muerte de la religión egipcia, un dios que no era maligno, era benigno, era el dios que tenía la misión de acompañar a aquellos que morían al otro mundo. Cuando Sailor Galaxia queda poseída por este ente, su poder se multiplica mucho más. Al tener el poder de una galaxia, pasa a sumarse también el poder de un dios y termina convertida en una especie de fusión, lo cual representaba un peligro muy grande para el universo. Por esto, Sailor Moon alcanza la fase final Sailor Cosmo para derrotarla, pero se lleva la vida de Sailor Galaxia y se lleva la vida de muchos habitantes del universo, lo cual Sailor Moon se siente culpable por no haber podido rescatar la vida de todos estos seres vivos. Entonces ella decide viajar al pasado, pero de otra dimensión, en un cuerpo comprimido, el cual sería llamado Sailor Chibi Moon. Al viajar al pasado, se comunica con su yo antiguo para tratar de convencerla de que al derrotar a Sailor Galaxia, en vez de matarla, simplemente la exorcice y la libere de este ente maligno. De esta manera salvará la vida de ella y salvará la vida de millones de habitantes en el universo. Por eso en la serie se ve como Sailor Moon alcanza otra fase diferente, que es poderosa pero no al nivel de Sailor Cosmo. Sailor Cosmo habría aparecido solamente en el manga. Pasa lo siguiente: Naoko Takeuchi, que es una buena creadora y es bastante inteligente, ella cree que no tiene mucho sentido usar personajes demasiado poderosos, porque pasa a caer en una especie de paradoja. No tiene sentido un personaje que es casi omnipotente, por eso decidió usar a Sailor Cosmo solo en algunas páginas y nada más, lo cual es suficiente para hacerla totalmente canon. Pero el nivel de poder, sí, es que lo que pasa es que actualmente la gente no puede entender lo que significa tener el poder de un universo completo. Y es, por ejemplo, los argumentos absurdos de los fanboys de Superman, que se alimentan de una pequeña porción de la insignificante energía de un sol pequeño, de un sol amarillo pequeño, y salen con su argumento de que Superman no tiene límites, lo cual es totalmente ridículo. Sailor Cosmo, al tener el poder de todo un universo, tiene el poder de miles, de millones y millones de soles, de estrellas. Y no solamente eso, los poderes de los agujeros negros, los poderes de los cuásar, los poderes de las explosiones de rayos gamma, los poderes de la radiación circundante en todo el universo, etc. Tratar de entender esto escapa de los límites de la imaginación del ser humano. Esto convierte a Sailor Moon, Sailor Cosmo, en uno de los personajes más poderosos de la ficción, le pese a quien le pese y le duela a quien le duela. Sailor Cosmo sería capaz de aplastar sin ningún problema a todos los héroes y villanos de Marvel y DC juntos, porque no existe ningún personaje de estos dos universos que sea capaz de comparársele, ni siquiera Jean Grey la Fénix. ¿Qué pasa si Sailor Cosmo enfrenta a un ser tan poderoso como ella o sin límites? Por ejemplo, la fase final de Seiya de Pegaso en Saint Seiya o de Shaka de Virgo, o cualquiera de los personajes más poderosos de esta serie, que son personajes que también no tienen límites y que pueden elevar su cosmos, su poder al infinito. Esto nos da como resultado una especie de paradoja, una especie de resultado incierto o una especie de resultado que no tendría un final coherente o un final matemáticamente aceptable. Por eso Naoko Takeuchi llegaba a la conclusión que no tenía mucho sentido exagerar demasiado con un personaje. Solo quería aclarar esto
para decir en serio cuáles son los verdaderos personajes más poderosos de la ficción y los personajes que están bien argumentados y bien estructurados sus poderes, y no como hacen los norteamericanos de exagerar por exagerar, solamente poner argumentos estúpidos, deus en máquina y power-ups totalmente injustificados para sus superhéroes de moda. Lamento decirle y comunicarles que Sailor Moon, su fase más poderosa, aplastaría a Marvel y DC juntas. Y son pocos los personajes del resto de animes o del resto de ficciones del mundo que serían capaces de hacerle frente. Por ejemplo, un personaje que sí puede hacerle frente de igual a igual es Rina Inverse del anime Slayers, al quedar poseída o convertida en el avatar del personaje que en el universo Slayer es el dios todopoderoso, el dios creador del universo. Bueno, esto es lo que quería decir por este video. Muchas gracias. Nos vemos.